Este iba a ser el primer episodio de Do Not Be Feared. Fue el primer lugar al que fuimos con la intención de grabar una historia para el canal, cuando todavía no teníamos demasiado claro cómo iban a ser nuestros vídeos. De hecho, nuestro primer reel fue acerca de esta visita. Oye, una cosita, ¿sabías que Escocia tuvo su propio Alcatraz? Entramos en Peterhead Prison, grabamos la visita y volvimos a casa con todo este material. Al final, otros episodios salieron antes, y este nunca llegó a montarse. Así que hemos vuelto a aquellas imágenes para hacer ahora lo que no hicimos entonces, contar bien la historia de una prisión que funcionó durante 125 años y terminó siendo conocida como la Alcatraz de Escocia. Muy buenas a todos. Vamos a empezar con nuestra primera aventura aquí en Do Not Be Feared. Nuestra primera visita va a ser a la prisión de Peterhead. Elizabeth ya ha estado. ¿A ti qué te pareció tu primera visita? A mí me encantó, Sí, porque tiene mucha historia. Aquel día todavía no lo sabíamos, pero Peterhead iba a ser el lugar donde empezaría todo esto. Peterhead Convict Prison abrió el 14 de agosto de 1888. Era la única prisión de Escocia creada específicamente para hombres condenados a penal servitude, lo que podríamos traducir como servidumbre penal, largas condenas en las que el encarcelamiento iba acompañado de trabajo forzado. Hasta entonces, muchos convictos escoceses que cumplían este tipo de pena eran enviados a establecimientos de Inglaterra. Construir una prisión en Peterhead solucionaba este problema, pero había otra razón mucho más práctica para elegir precisamente esta localidad. Durante siglos, el Mar del Norte había convertido esta costa en un lugar peligroso para la navegación. Cuando llegaban las grandes tormentas, los barcos podían encontrarse sin refugio seguro, y se decidió construir aquí un enorme Harbour of Refuge, un puerto protegido por rompeolas en el que las embarcaciones pudieran resguardarse. Aquella obra necesitaba cantidades enormes de piedra y mucha mano de obra. La nueva prisión proporcionaría una parte de esa fuerza de trabajo. Los presos eran trasladados cada día desde la cárcel hasta Stirling Hill Quire, una cantera situada a unos 4 kilómetros al sur. Allí rompían enormes bloques de granito a mano. La piedra más pequeña regresaba después a la Admiralty Yard y se utilizaba en los bloques de hormigón destinados a las obras del puerto. Se suele decir que los convictos construyeron el puerto de Peterhead, aunque eso no es exactamente correcto. Su trabajo se concentró sobre todo en la cantera. Las obras dependieron también de personal civil. Comenzaron en 1890 y no terminaron hasta 1956. Make your way through the large open gates and turn left. Okay. 500 on your handset in the green button. Okay. You'll get your introduction, and your tour will start, and it'll take you through, and it'll explain all the numbers on the cell doors, who was in there, what happened in the riots. Cuando terminaron las obras del puerto, Peterhead ya no dependía de la cantera para justificar su existencia. Para entonces, llevaba décadas funcionando como prisión, y había evolucionado hasta convertirse en el establecimiento escocés de alta seguridad que acabaría teniendo una reputación particularmente dura. La vida aquí estaba organizada alrededor del control del tiempo y del movimiento. Salir de una celda, hacer ejercicio o trasladarse a otra parte del recinto dependía de un horario y de que alguien abriera una puerta. Incluso cuando el sistema penitenciario empezó a cambiar y aparecieron nuevas ideas sobre tratamiento y rehabilitación, Peterhead seguía intentando aplicarlas dentro de un edificio concebido en pleno siglo XIX. Eso explica muchos de los problemas que veremos durante la visita. Algunas cosas cambiaron considerablemente durante sus 125 años de funcionamiento. Otras sobrevivieron muchísimo más de lo que cabría esperar. La propia inspección de 2010 describía el gran patio entre B y C Hall, que estamos viendo aquí, como la principal zona diaria de ejercicio. La reputación de Peterhead no se entiende solamente por los presos que encerró, también estaba relacionada con el propio edificio y con unas condiciones que en algunos momentos de su historia terminaron provocando protestas muy serias. Esta sala recrea una de las llamadas Dirty Protests, protestas sucias, una forma extrema de protesta en la que algunos presos cubrían las paredes de sus propias celdas con excrementos. Esta habitación hasta huele lo que se ve.
Y aquello no era un episodio aislado. Y una de esas protestas acabaría llevando a Peterhead a las televisiones de todo el país. La historia más conocida de Peterhead comenzó aquí, en Dee Hall, el 28 de septiembre de 1987. Pero aquel motín no apareció de repente. Desde los años 70 se habían sucedido protestas por las condiciones de la prisión, algunas de ellas con presos ocupando los tejados, y los conflictos continuaron durante la década siguiente. De hecho, menos de un año antes, Peterhead ya había vivido otro asedio de 4 días, en el que un funcionario fue tomado como rehén. Así que cuando Dee Hall volvió a quedar fuera de control en septiembre de 1987, la tensión dentro de la cárcel llevaba bastante tiempo acumulándose. Aquella mañana, alrededor de 50 presos consiguieron hacerse con el control del pabellón, y uno de los funcionarios que terminaría atrapado dentro era Jackie Stewart. Lo que había comenzado dentro de una galería terminó convirtiéndose en un asedio que todo el país podía seguir por televisión. Los internos levantaron barricadas y ocuparon el edificio, mientras Stewart permanecía como rehén. Lo golpearon y finalmente lo llevaron al tejado, donde apareció ante las cámaras con una cadena alrededor del cuello. La situación se prolongó durante 4 días completos. Para las autoridades, el problema era cada vez más difícil. Intentar recuperar Dee Hall por la fuerza podía poner en peligro al rehén, pero seguir esperando tampoco ofrecía ninguna garantía de que Stewart saliera vivo. Finalmente, durante las primeras horas del 3 de octubre, se autorizó la intervención del SAS. Los soldados entraron utilizando granadas aturdidoras y gas, y consiguieron recuperar el pabellón en cuestión de minutos. Jackie Stewart fue liberado vivo. El episodio confirmó definitivamente la imagen de Peterhead como una de las prisiones más problemáticas de Escocia, y convirtió las fotografías del funcionario encadenado en el tejado en algunas de las imágenes más conocidas de su historia. Y hay un detalle especialmente llamativo sobre Stewart. Después de pasar 4 días retenido y golpeado dentro de su propio lugar de trabajo, regresó a Peterhead unas 6 semanas más tarde. Décadas después volvió otra vez, ya cuando la prisión funcionaba como museo, y participó en la conservación y explicación de aquella historia. Murió en 2023, a los 93 años. ¿Cuál es el policía que secuestraron? Bueno, el policía no, el guardia, perdón. Impresiona la cárcel, ¿eh? Hostia. Vale, el susto que me ha pegado, tío. Parece de verdad. Madre mía. Trabajar en Peterhead tampoco era sencillo. Gran parte del turno podía ser completamente rutinaria hasta que una situación cambiaba de repente. Un funcionario tenía que decidir si una petición de ayuda médica era real antes de abrir una celda, y cualquier enfrentamiento entre presos podía obligar al personal a intervenir en un espacio cerrado, del que no siempre era fácil salir. La autoridad de los funcionarios era evidente, pero eso no significaba que estuvieran al margen de la violencia de la prisión. El motín que acabamos de ver es el ejemplo más extremo. Parte de la reputación de Peterhead procedía también de la violencia entre los propios internos. Esta sala del museo recordaba uno de los asesinatos cometidos dentro de la prisión. No vamos a atribuirle aquí nombres o circunstancias que no podamos comprobar con seguridad, pero la escena sirve para entender que el peligro no procedía únicamente de los enfrentamientos entre presos y funcionarios. La convivencia entre hombres condenados por delitos graves generaba también conflictos dentro de las propias galerías. Y prácticamente todo estaba regulado. Las reglas determinaban cómo debía comportarse un preso desde el momento en que entraba hasta los detalles más cotidianos de la vida dentro. Una de las cosas más difíciles de creer de Peterhead es lo reciente que fue uno de sus principales problemas. Durante gran parte de su historia, las celdas no tenían un sanitario conectado al alcantarillado. Incluso cuando la prisión ya había entrado en el siglo XXI, la mayoría tampoco disponía de agua corriente. Cada preso tenía un retrete químico dentro de la misma habitación en la que dormía y comía. Aquellos recipientes tenían que sacarse periódicamente de la celda y vaciarse en una zona común. El procedimiento era conocido como sloping out. No estamos hablando de una costumbre victoriana que desapareció 100 años antes del cierre. En 2006, el inspector jefe de prisiones de Escocia describió la continuidad del sistema en Peterhead como una desgracia y señaló que los residuos podían permanecer durante horas dentro de una celda. 4 años después, la inspección de 2010 comprobó que Peterhead continuaba siendo la única prisión del Reino Unido donde la mayoría de las celdas no tenía agua corriente ni saneamiento.
Los retretes químicos se vaciaban 2 veces por semana mediante grupos de trabajo formados por presos. Los inspectores encontraron además problemas con los equipos de protección, con la formación de algunos trabajadores y con la ventilación de las zonas donde se vertían los residuos. El propio informe calificó el procedimiento de degradante y situó las condiciones de casi todas las celdas entre las peores de Escocia. Es que estábamos hablando que en 1980 es que iban muy atrasados con los derechos de los presos. Sí, que eran delincuentes, pero hay derecho humano, ¿no? Es derecho humanitario. O aquí iban muy atrasados. Lo dijimos aquel día de una manera bastante improvisada, pero ese era precisamente el problema. Reconocer que una persona ha cometido un delito grave y que debe cumplir una condena no elimina la responsabilidad del Estado sobre las condiciones en las que la mantiene encerrada. Impresiona, impresiona. Me impresiona muchas cosas, ¿no? Y sobre todo era un preso que había, que era Johnny Ramensky, creo que se pronuncia así, que se escapó varias veces de allí, pero era muy querido. Y hace Johnny Ramensky su intento de fuga fracasado. Johnny Ramensky fue uno de esos delincuentes que terminaron adquiriendo una reputación muy superior a la de sus propios delitos. Era especialista en abrir cajas fuertes y tenía grandes conocimientos sobre explosivos. Su relación con Peterhead fue especialmente larga y complicada. En 1934 consiguió escapar de la prisión. Volvería a hacerlo en 1952 y, de manera casi increíble, 3 veces más durante 1958. No es una historia construida después por el museo. En enero de 1959, el propio Parlamento británico tuvo que responder a una pregunta sobre las sucesivas fugas de John Ramsey, como entonces se hacía llamar. La respuesta oficial confirmó las 5 evasiones. En las primeras consiguió acceder al tejado y superar el muro exterior. En las últimas aprovechó momentos de recreo o ejercicio. Todas terminaron con su captura, aunque en una ocasión permaneció 10 días fuera. La documentación conservada por los National Records of Scotland muestra además que Ramensky escribía con frecuencia a las autoridades. Pero la parte más extraña de su biografía llegó durante la Segunda Guerra Mundial. Tras salir de prisión consiguió incorporarse al ejército como John Ramsey y acabó formando parte del 30 Assault Unit, una unidad dedicada a conseguir información y material enemigo. Allí, sus conocimientos sobre explosivos y cajas fuertes, que en la vida civil lo habían llevado a prisión, podían resultar útiles para operaciones militares. Después de la guerra volvió a delinquir y regresó a prisión. Por eso resulta difícil convertirlo simplemente en un héroe popular. Su vida es bastante más interesante que eso. Peterhead intentó mantenerlo dentro durante años, y Ramensky consiguió que buena parte de su fama acabara girando precisamente alrededor de sus intentos por salir. Pues Johnny Ramensky caminó bajo las estrellas. Después de las grandes historias, aparecen las cosas necesarias para que una prisión funcione cada día. Que cuando yo trabajaba en la cocina del Cabladilla, dentro digo, la joya era más grande que esta. Allá donde tú haces la sopa, la lenteja, entonces... La cocina tenía que alimentar a cientos de personas y para algunos internos, trabajar aquí era bastante mejor que otros destinos porque permitía pasar buena parte de la jornada bajo techo y lejos del clima de Peterhead. ¡Oli! Mira el horno. Qué guay, ¿eh? Este hombre tiene más mala cara que los pollos del Simago. En vez de pillar, tosen. La lavandería era otro de los trabajos interiores relativamente solicitados. No dejaba de ser una tarea repetitiva, pero se realizaba en un espacio caliente y seco, algo que podía tener bastante valor durante el invierno en esta parte de Escocia. La prisión necesitaba crear sus propias rutinas de trabajo para mantener el recinto funcionando, y al mismo tiempo mantener ocupada a una población que pasaba años encerrada aquí.
Esta parte de la visita mostraba lo que ocurría cuando alguien llegaba por primera vez a Peterhead o era trasladado desde otra prisión. Antes de entrar definitivamente en las galerías había que registrarlo, comprobar su identidad y recoger información básica sobre su estado físico. Se anotaban la altura y el peso y también se hacía la fotografía correspondiente. Nosotros pudimos convertirlo en una pequeña broma con Elizabeth delante de la cámara. Para un preso real, esa fotografía era simplemente el comienzo de una nueva etapa de su condena. Peterhead también nació en una época en la que el castigo corporal todavía formaba parte de la disciplina penitenciaria. Uno de los objetos que recuerda esa etapa es el Cat o' Nine Tails, el gato de 9 colas. Su utilización estaba regulada y debía ser autorizada. Es importante porque no hablamos de una agresión clandestina, sino de un castigo físico que formaba parte legalmente del sistema. Con el paso del tiempo, la vida dentro de Peterhead fue cambiando, y aparecieron instalaciones que difícilmente habrían formado parte de la prisión original de 1888. Los presos podían hacer ejercicio y también trabajar en talleres donde realizaban diferentes tareas. El trabajo seguía organizando una parte importante de la jornada, aunque ya no tenía mucho que ver con aquellos hombres trasladados a Sterling Hill para romper granito. En la etapa moderna, además de mantener determinadas actividades productivas, el sistema intentaba que el trabajo y la formación sirvieran para estructurar el tiempo y preparar a los presos para una eventual salida. Lo difícil era desarrollar esas ideas dentro de un edificio que seguía teniendo más de un siglo. Y aquí reaparece el ferrocarril del que hablábamos al principio. Era el sistema que trasladaba diariamente a los convictos hasta la cantera de Sterling Hill. Más adelante veremos uno de los vagones reales. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha gustado, me ha gustado. ¿A que Interesante. sí? No me esperaba entrar aquí. A jugar fútbol. Pues nada, daba una patada y ya estaba en la portería. A pocos metros del campo de ejercicio encontramos una parte completamente distinta de la prisión. Los internos que necesitaban ser separados del resto podían terminar en el bloque de segregación. Durante ese tiempo perdían buena parte de las actividades normales y pasaban la mayor parte del día solos. Dentro de esta zona estaba además la llamada Silent Cell, la celda silenciosa. Era una habitación de hormigón construida de manera que el ruido del interior apenas llegara al resto del edificio. El propio recorrido del museo explicaba que algunos internos podían pasar allí periodos prolongados, prácticamente sin estímulos, y con muy poco contacto. El castigo corporal que habíamos visto antes pertenecía a otra época, pero el aislamiento plantea un problema diferente. No deja una marca visible como un golpe, aunque puede resultar psicológicamente muy duro. Por eso, al recorrer Peterhead, se nota también cómo fue cambiando la idea de castigo, mientras el edificio continuaba siendo el mismo. Después de los grandes conflictos de los años 80, Peterhead empezó a cambiar de función. A partir de 1988, los presos considerados especialmente problemáticos empezaron a ser distribuidos por otros establecimientos, y la cárcel fue concentrándose progresivamente en otro tipo de población. Hombres condenados por delitos sexuales, muchos de ellos con penas largas. El cambio no consistía únicamente en mantenerlos separados de otros presos, entre los que podían convertirse fácilmente en objetivos. En 1993 comenzó aquí el programa STOP, creado específicamente para trabajar con delincuentes sexuales. La intención era que los participantes afrontaran su propia conducta, entendieran mejor el daño causado a las víctimas y trabajaran sobre los factores relacionados con el riesgo de volver a delinquir. Era una filosofía muy diferente de aquella con la que Peterhead había abierto en 1888. El problema era que ese intento de aplicar programas modernos seguía desarrollándose dentro de una prisión victoriana que arrastraba algunos problemas muy básicos.
Entre las fotografías de antiguos presos aparece aquí uno de los criminales más conocidos de la historia de Escocia, Peter Manuel. Pero hay un detalle importante, porque su relación con Peterhead se cuenta muchas veces de una manera que puede llevar a confusión. Manuel no fue enviado aquí por los asesinatos que lo hicieron famoso. En 1946 había sido detenido por robo. Mientras estaba en libertad provisional, cometió varios ataques contra mujeres, entre ellos la violación de una mujer embarazada. Fue condenado a 8 años de prisión y cumplió esa pena en Peterhead. Salió en el verano de 1953, cuando tenía 26 años. Los asesinatos comenzaron después. Entre 1956 y comienzos de 1958, Manuel sembró el miedo especialmente en Lanarkshire y el este de Glasgow. Terminó confesando varios de aquellos crímenes y fue condenado a muerte después de su juicio en Glasgow. La ejecución tuvo lugar en Barlinnie el 11 de julio de 1958. No podemos decir que Peterhead lo convirtiera en asesino. No existe ninguna base seria para establecer algo así. Lo que sí sabemos es que un hombre que ya había cometido una violencia sexual muy grave pasó años dentro de esta prisión, terminó su condena y salió. Su caso muestra con bastante crudeza una diferencia que sigue siendo fundamental. Mantener a una persona encerrada durante un tiempo no significa necesariamente haber conseguido rehabilitarla. El hospital muestra otra parte de la prisión que normalmente recibe mucha menos atención que los motines o las fugas. Las personas que estaban aquí podían sufrir enfermedades, lesiones o problemas de salud mental exactamente igual que fuera, y el Estado seguía teniendo la obligación de proporcionarles atención sanitaria. La diferencia era que médicos y enfermeros trabajaban dentro de un entorno de seguridad. La medicación tenía que controlarse porque podía ser robada o intercambiada, y una consulta debía organizarse de manera que el personal pudiera salir rápidamente si aparecía una situación peligrosa. En 2010 había además un problema importante. Las galerías principales no disponían de celdas preparadas específicamente para personas en riesgo de autolesión. Cuando se consideraba que un preso podía hacerse daño, era trasladado al centro sanitario para mantenerlo bajo supervisión. Es una de las contradicciones inevitables de cualquier prisión. La institución está allí para limitar la libertad de una persona, pero eso no elimina la obligación de cuidarla cuando se convierte en paciente. A comienzos del siglo XXI, mantener Peterhead abierta resultaba cada vez más difícil. Las inspecciones llevaban años señalando los problemas de un edificio que ya no podía ofrecer unas condiciones adecuadas sin una transformación enorme. La antigua prisión cerró finalmente el 6 de diciembre de 2013. HMP Grampian abrió en el mismo complejo el 3 de marzo de 2014 y asumió la función del viejo establecimiento. Parte de Peterhead se conservó y en 2016 empezó una segunda vida como museo, que es lo que hizo posible la visita que estamos viendo. En abril de 2026, la atracción cerró temporalmente mientras se reorganizaba su futuro y volvió a abrir de forma gradual desde el 23 de mayo. Nosotros no hemos vuelto desde entonces, así que no vamos a comparar nuestra visita con la experiencia actual. Estas imágenes simplemente muestran Peterhead tal como nosotros la recorrimos. Y justo antes de salir, encontramos la pieza que nos devuelve al principio de la historia. Este es uno de los vagones del ferrocarril que transportaba a los presos entre Peterhead y la cantera. El propio museo describe aquella línea como el primer ferrocarril británico de propiedad estatal utilizado para transportar pasajeros. Claro que aquellos pasajeros no podían elegir el destino. Hay que comer. Hay que comer para abrir esta puerta. Thank you, bye bye. Hay que comer. Tenemos que volver otra vez. Pues bueno, ¿qué te pareció la visita? A mí me ha encantado. La verdad que está muy interesante. Hemos Sí. venido muy cortito de tiempo, hemos venido tarde, Sí. pero la verdad que está muy interesante, está muy chulo. Hay que dedicarle tiempo si quieres verlo bien y si quieres enterarte bien de todo. Pues nada, Pero bueno, que ya hablaremos de unos cuantos casos que hay aquí interesantes en esta prisión. pues nada, si queréis seguir sabiendo un poquito más, no olvidéis seguirnos en Dina Be Feared, la Escocia oscura en español. Bye. Bye. Eso fue lo que dijimos aquel día al salir de Peterhead. Al final no llegamos a publicar aquel primer episodio, pero muchas de las cosas que terminarían definiendo Dina Be Feared ya estaban aquí. Visitar los lugares, descubrir qué ocurrió dentro y encontrar historias que merecieran algo más que una explicación rápida delante de una cámara. Peterhead fue el primer sitio que grabamos para el canal. No acabó siendo nuestro primer episodio.
pero sí fue el principio. Barras de hierro y granito rojo lo apartan del sol.